Buenos días. Bendiciones del Señor. Aquí estamos para la gloria y honra del Señor. Y estamos agradecidos con Dios porque nos hemos levantado, hemos tenido desayuno, nos podemos ver físicamente, y también un saludo a los hermanos que están conectados y a las hermanas. Que hoy el Espíritu Santo sea el que nos guíe para que toda esta reunión sea para la gloria y honra del Señor. Y que nosotros tengamos ese corazón dispuesto para decirle a Él gracias, para decirle a Él: aquí está mi corazón, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí está mi corazón. Examíname, oh Dios. Examíname, Rey de Gloria. Examíname, Espíritu Santo. Aquí está mi vida. Que mi vida, Señor, está en tus manos. Que yo tomé la decisión. No sé, mi hermano, mi hermana, cuánto hace que usted decidió seguir a Cristo. Si tiene 5, si tiene 10, 20, 30, cuando uno dice los años pasan, y aquí he permanecido por la gracia del Señor. Y verdaderamente mi corazón está agradecido porque el Señor me encontró. No podemos nosotros decir: yo lo encontré, yo estaba. No, Él fue a través de su Espíritu Santo que me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Si usted está ahí en su casa, póngase de pie. Es para la honra de Él, es para la gloria de Él. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón y mi vida. Dice la palabra de Dios que nada se da si no es por tu voluntad. Las hojas de los árboles, Señor, nuestros cabellos están uno a uno contados por el Señor. Qué maravilloso eres, Dios. No se mueve una hoja de un árbol si no es por tu voluntad. Me gusta levantar las manos para Él, en señal de humillación y de reconocimiento a Él. Puede hacerlo usted un momentito. Mis brazos están sanos. Todo mi ser, alma, espíritu y cuerpo está conforme, Señor, como tú hoy has establecido. Está sano para alabarte, está sano para glorificarte. Gracias te doy por esta mañana de victoria. Realmente esta ha sido una semana, no sé cómo la ha pasado usted, pero aquí estamos en victoria. Aquí estamos en victoria, Señor. Algunos han partido a tu presencia, Señor. Algunos seres queridos, como nos enteramos en el grupo, Señor. Pero aquí estamos. Continuamos en tus sendas, continuamos en tus caminos, continuamos ante tu presencia. Mira, oh Dios, mi corazón, y mira si hay camino de perversidad. Primero me pongo a cuentas contigo, Señor. Deje que el Señor le examine el corazón. Examíname, Señor. Mira toda maldad en mí, mira toda perversidad, todo juicio, toda ira, todo enojo, toda frustración. Aquí la traigo ante usted, Señor. Tú llevaste en la cruz toda enfermedad, toda tristeza, toda depresión, toda angustia, toda ansiedad, Señor. Aquí estoy yo, Señor, delante tuyo, porque tú conoces los pensamientos más íntimos, Señor, y tú me examinas, y yo me someto a ti en esta mañana. Someto a ti, someto a mi familia, someto mi matrimonio, someto ese ministerio que usted me ha dado,
someto ese trabajo que estoy haciendo para ti y me examino, Señor, si estoy agradecida. El hecho de estar presidiendo, intercediendo, cuidando mis hijos, trabajando, trayendo el alimento a mi casa. Tú eres santo, yo no puedo negar tu respaldo y tu ayuda. Esas ideas que vienen a su mente y a su corazón, mi hermano, es el Señor que trae inteligencia y capacidad, esa habilidad que Dios le ha dado para hacer esas cositas, esas manualidades, para hacer esos negocios, para cerrar esos negocios, para esa contabilidad, para administrar ese dinero que Dios le ha suplido. Es el Señor. Es el Señor el que le está dando a usted esa habilidad para criar ese hijo, para llevar esa prueba. El Señor le está dando la fortaleza en tiempos de angustia, esa habilidad para orar, esa necesidad de congregarnos, de buscarle en oración. Es el Señor que le pone a usted esa palabra que está ahí en su corazón ministrando, lo que a veces usted dice: no sé por qué hoy amanecí con ese pensamiento, esa palabra, ese pasaje bíblico o ese canto que me ha ministrado. Es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Dios está vivo. Dios no es un Dios de muertos. Dios te está hablando al corazón cada momento. Cuando ves a tus hijos levantarte, cuando ves a sus hijos en el estudio, en los abrazos, en las palabras, tus hijos. Dios te ha dado sus hijos hermosos. Ahí, si usted tiene a sus hijos cerca, póngale la mano en el hombro. Espíritu de Dios, si usted está pensando en sus nietos, en sus hijos, ahí, Señor, aquí los traigo, aquí están. Los han venido hoy al culto para recibir tu palabra. Es mi obligación sembrar en sus corazones, Señor, la palabra de Dios. Ellos son tuyos, tú me los has prestado. Tú me has dado nietos también, me has dado, Señor, hijos que son mi orgullo, Señor. Gracias por mis hermanos y sus hogares. Gracias por sus matrimonios. Ponga su matrimonio ahí. Ahí está su esposo, su esposa. Bendígalo, bendícela, Señor. Llénala de tu presencia. Convéncela de pecado, de justicia y de juicio. Que conozca a Cristo. Que conozca a Cristo como yo lo he conocido. Que se acerque a Cristo. Mi esposo, mi esposa. Que nos amemos en el amor de Cristo. Que nos respetemos. Que honremos el nombre del Señor en nuestro hogar. Gracias te damos esta mañana. Apresura los pasos de mis hermanos. Usted que está ahí en su hogar viéndonos en forma virtual, ponga la mano en el hombro de su esposo, de su esposa, de sus niños. Gracias, gracias. Dígale gracias al Señor. Gracias, gracias, gracias. Me han dado tanto, Señor. Me han dado tanto que no tengo cómo agradecerte. Y aquí está mi corazón, aquí estoy rendida a ti, Señor. No tengo palabras, solo mi corazón te alaba y te adora. Recibe en esta hora toda adoración, recibe toda exaltación. Aquí está mi hermano Jorge. Úsalo, Padre. Bendice su vida. Úsalo ahora en la adoración y en la alabanza. Ministranos a través de ella, Señor. Gracias te damos por esa presencia preciosa suya aquí en este lugar. Gracias, Señor.
Señor,
reservas y condiciones te seguiré. Yo haré, te obedeceré. Sin reservas y condiciones te seguiré. Oh Dios, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas, Señor, sin reservas y condiciones te seguiré. Padre, gracias esta mañana, Padre, te rindo ante ti, Jesús.
maravilloso eres tú. Hoy nos postramos, Señor. Hoy rendimos, Señor, nuestras vidas. Hoy entregamos, Señor, nuestro corazón, que te amamos. Ha llegado el Señor para enseñarme tu autoridad. Yo te amo. Dile, yo te amo. Eres mi Dios, pues. Tú me sostienes, eres mi roca, mi salvación. Mi corazón te adora siempre, te adoraré. Mientras respires, Señor, te adoraré. Mientras tenga aliento en mi vida, te cantaré. Eres mi amado. Aleluya, Señor. Ha llegado en este lugar. Eres mío. Solo tú eres mío. Oh Rey de gloria, oh Rey de gloria, amado Dios. Que levanta su mano en este lugar. Te amamos, Señor, te amamos, Padre, bendito, Señor. Levanta tu mano y donde está, Señor. Vivo enamorado de ti, vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir, tú eres mi paz. Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Porque yo no merecía tu amor, el que me adora hoy. Porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Vivo enamorado de ti, mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir, tú eres mi paz. Porque yo no merecía tu amor, Señor. Porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Levanta tu voz y dile, Señor. Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación, para darme la salvación, Señor, para darme la salvación. ¿Cuántos agradecen ahí en este lugar?
Alguien le puede dar un aplauso al Señor fuerte. Todas las naciones, Señor, y todas las rodillas se doblan ante tu presencia, Santo, Señor, te alaba, Rey. Levanta tus manos ahí, denle un aplauso al Señor fuerte, ¿verdad? Señor fuerte. Señor, que tú estás. Creemos, Señor, que tú estás aquí. ¿Cuántos creen que no están esta mañana aquí? Amén. ¿Cuántos lo creen así? Que viene sanando, que viene libertando. Señor, está en este lugar. 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 Para sanar, para curar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para curar y libertar. Para sanar, para curar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para curar y libertar. Señor, Señor, levanta tu voz. Está en este lugar. ¿Cuántos creen eso, Rey? Señor, Señor, está en este lugar. Por el respaldo, Señor, está en este lugar. Señor, está en este lugar. Para sanar, para curar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para curar y libertar. Para sanar, para sanar, para curar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para
siente un momento ahí, amén, vamos a entonar un canto de adoración, amén, como especial, pero tiene un mensaje muy lindo, muy importante. En esta preciosa mañana le damos gracias a Dios. ¿Cuántos anhelan, amén, siempre que la presencia de Dios esté en su casa, siempre? Amén. Yo creo que nuestro deseo, nuestro anhelo es que la presencia del Señor llene nuestra casa como llenó, dice la palabra, amén, el templo. Dice que los sacerdotes podían estar dentro porque la gloria de Dios llenó esa casa. Debemos, hermanos, preocuparnos y ocuparnos en que esa presencia siempre esté en medio de nuestra casa, amén. Una vez David intentó llevar el arca, todos saben la historia, la llevó de mala manera, ¿verdad?, conforme a su pensamiento, no el pensamiento de Dios, y aquel hombre Usa perdió la vida llevando el arca porque intentó sostenerla, y David no quiso llevarla a la ciudad de David, sino que se la llevó a Obed-edom. ¿Recuerdan quién era Obed-edom, verdad? Y dice la Biblia que Obed-edom la recibe y Dios bendice la casa de Obed-edom. Amén, 3 meses que la tuvo, la prosperó, la bendijo. Y yo creo que no solamente financieramente o de manera monetaria, yo creo que la bendijo en todo lo que contiene la palabra bendición. Amén. Y yo creo que nosotros debemos luchar porque esa bendición siempre esté en nuestra casa, esa presencia de Dios. Amén. Entonces, este canto habla sobre eso, ¿verdad? De llevar esa presencia a nuestra casa. Así que le pido que cierren sus ojos y díganle: Señor, yo quiero que tu presencia esté siempre en mi casa, Señor. Entra en mi casa, de tu presencia. Entra en mi casa, de tu presencia.
aplauso al Señor fuerte. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos. Damos las gracias al Señor por esta mañana. Siéntase en su casa. La presencia del Señor está aquí. Vamos a orar para que el Señor use y ministre al hermano Francisco en esta mañana. Ahí donde usted está, incline su rostro. Padre, gracias por traerme a tu casa. Estamos celebrando hoy tu presencia en nuestras vidas. Usa a mi hermano Francisco. Llena su boca, Señor. Háblame. Háblame, Señor. Yo quiero oírte. Necesito oír tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios los continúe bendiciendo, hermanos. Ese es el himno 143. Bueno. En esta mañana, amados hermanos, quiero hablar acerca de viviendo en la voluntad de Dios. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón que no hay nada más importante para un creyente que vivir en la voluntad de Dios. Hermanos, el mundo tiene una manera particular, una manera especial de ver las cosas. El mundo tiene sus propias normas, sus propias reglas de éxito. El mundo tiene su propia perspectiva de la vida. El mundo, las personas del mundo viven para sí mismos por lo general. Están muy preocupados en sí mismos y no toman en cuenta a Dios en sus decisiones. No toman en cuenta a Dios en sus vidas. No toman en cuenta a Dios en sus proyectos. Hermanos, van a buscar el éxito y encuentran un éxito que es falso, que es un falso éxito.
porque es un éxito que muchas veces conlleva el fracaso de la familia, porque es un éxito que muchas veces conlleva, hermanos, el fracaso moral de la propia vida. Entonces, es un éxito que no es tan éxito. Pero así es como se mueve el mundo, hermanos. ¿Verdad? El mundo puede aplaudir a una persona exitosa, puede aplaudirle sin saber que esa persona se está desmoronando por dentro, o sin saber que todo alrededor de esa persona se está desmoronando. Sin embargo, el mundo aplaude lo que ve. El mundo aplaude aquello que le parece éxito, ¿verdad? Pero no así los cristianos, hermanos. Los cristianos vivimos de una manera diferente. Los cristianos verdaderos, no de nombre. Los cristianos que han nacido de nuevo y tienen de verdad a Cristo Jesús en su corazón. Ven la vida diferente, hermanos. Ven la vida diferente. Nuestros ojos se han abierto de una forma diferente. Tenemos una mirada espiritual, hermanos, y vemos las cosas de una forma diferente. La filosofía todavía sigue preguntándose de dónde venimos, pero nosotros sabemos de dónde venimos, ¿verdad? De la mano de Dios. Dios es nuestro creador. Amén, hermanos. El mundo sigue preguntándose por qué estamos aquí. La Biblia, hermanos, cuando venimos a Cristo, todo creyente descubre un propósito en su vida. Dice Isaías 43:7 que a nosotros Dios nos ha formado para gloria de su nombre. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y estamos aquí cumpliendo un propósito: glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Amén, hermanos. En eso vivimos muy diferentes al mundo. Y hermanos, nosotros también sabemos a dónde vamos. Yo espero que usted sepa a dónde va, ¿verdad? Después de esta vida, a dónde va. Y para irnos metiendo en este tema de la voluntad de Dios, vaya al libro de Efesios capítulo 1. Libro de Efesios capítulo 1. Versos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Nosotros sabemos a dónde vamos, nosotros sabemos por qué estamos aquí, pero sabemos a dónde vamos después de que se acabe nuestra vida aquí. Efesios capítulo 1, ¿lo tienen, hermanos? Dice el versículo 9: dándonos a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad. ¿De qué estamos hablando en esta mañana? ¿Cuál es el tema? Viviendo en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. El único que puso atención, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, tiene premio para el próximo domingo. Entonces el tema es viviendo en la voluntad de Dios. Y hermanos, aquí nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es este misterio de su voluntad? Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? La voluntad de Dios para sus hijos, hermanos, es que después de que se acabe nuestra vida aquí en la tierra, hay una herencia maravillosa para nosotros. Nos espera la vida eterna con Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Padre para cada uno de nosotros, que estemos con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo: no tengan miedo, no se turben, yo me voy, pero ¿qué voy a hacer? A preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, dice el Señor Jesús,
ustedes también estén conmigo. Alaban a Dios. Así que, hermanos, el saber que parte de la voluntad de Dios es que yo pase la eternidad con Él, el saber que ese es el misterio de su voluntad, que Dios ha estado formando un pueblo del cual usted y yo somos parte de ese pueblo para vivir en la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso, hermanos, hace que nuestra vida sea diferente. Eso nos da una perspectiva y una visión diferente de la vida. Amén, hermanos. El creyente, el no creyente, hermanos, vive una vida sin importarle nada, hermanos, ni su moral ni nada, la mayor parte de las veces, porque ni siquiera piensa que va a tener un día que llegar a darle cuenta a Dios. Pero, hermanos, el saber que vamos a estar con Dios, eso hace, hermanos, que nosotros vivamos la vida de una forma diferente, porque queremos estar listos para estar con Él. Amén, hermanos. En ese saber que Dios nos está listando para que un día estemos con Él, en ese saber de su voluntad, ya ahí empezamos los creyentes a ver la vida diferente y a vivir la vida diferente, y a saber que aquí estamos de paso como peregrinos extranjeros, y que aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, y que aquí estamos, hermanos, atesorando, haciendo tesoros en el cielo, hermanos, donde no hay ladrones, dice la Biblia, haciendo tesoros en el cielo para estar con el Señor. Hace eso que nuestra vida, nuestro transitar en esta tierra sea diferente. Bendito sea el Señor. Hermanos, en estos días, ¿cómo sabemos su voluntad? Bueno, sabemos que la voluntad de Dios es que estemos con Él, y eso nos hace vivir diferentes. Pero en estos días, ¿cómo saber su voluntad? ¿Cómo vivimos la voluntad de Dios? Lo primero, hermanos, es que los cristianos debemos de tener un deseo como el que tenía el salmista David. Vaya conmigo al Salmo 143, por favor. Libro de los Salmos 143. $143.10. ¿Me dice amén, por favor? Amén. Pide lo que oraba David. ¿Qué tal si lo lee conmigo? No sabe. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, el cristiano nacido de nuevo, el cristiano verdadero, esta va a ser parte de la oración toda su vida, mientras transite por la tierra, mientras vamos de paso, todos los días de nuestra vida, a cada tiempo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Alaban al Señor, hermanos. Y la segunda línea dice lo mismo que la primera, solo que con otras palabras. Era una forma de escribir la poesía, los hebreos. La segunda línea dice lo mismo que la primera, pero de forma diferente, en estilo diferente. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Es lo mismo que decir tu Espíritu Santo me guíe. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Si usted es un cristiano verdadero, ama a Dios, hermanos, usted orará y deseará hacer la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios tiene, hermanos, que ocupar una prioridad en nuestra vida. Le animo a que me acompañe en la Biblia al libro de Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5. Ustedes saben que aquí la prioridad en esta iglesia es usar la Biblia, ¿verdad? Que sea la palabra de Dios la que nos hable. Efesios 5, 17. Dígame amén cuando la tienen.
Efesios 5:17. Voy a leerles del 15 mejor. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo quiere Dios que andemos? Como sabios. ¿Cómo Dios no quiere que andemos? Ajá. Ya vamos a ver quién es el necio y quién es el sabio. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ese es el sabio. Observe que dice, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el sabio, ¿qué hace? Aprovecha bien el tiempo, porque sabe que los días que nos están tocando vivir son días malos. Amén. Por tanto, o sea, por todo lo anterior, porque los días son malos y porque Dios no quiere que usted y yo vivamos como insensatos, sino como sabios, por lo tanto, vuelve a decir, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿De qué estamos hablando? De la voluntad del Señor. Entonces dice la Biblia, el cristiano entendido, el cristiano sabio va a buscar conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero el creyente necio, insensato, una versión de la Biblia dice tonto, el creyente tonto. No le importan los tiempos. Ve las cosas que están pasando y ahí va, viviendo la vida, no le importa nada. Y mucho menos saber cuál es la voluntad de Dios para vivirla. Entonces, hermanos, si en algo debemos nosotros ser sensatos, hermanos, es en vivir este tiempo, sobre todo este tiempo, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, dice la traducción en lenguaje actual. Si es en lenguaje actual, ¿verdad? Va más a un castellano más directo, a un español más directo. Dice la traducción en lenguaje actual, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Cuántos alaban a Dios? La voluntad de Dios es lo mismo que el deseo de Dios. La voluntad de Dios es lo mismo que lo que Dios quiere que yo haga. No seáis insensatos. Y esta traducción, ¿verdad? Reclámele a los traductores, ¿verdad? No a mí. Dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan para que vivan así. Hermanos, y es que, de verdad, hermanos, cuando nos vamos metiendo en Dios, vamos a descubrir que vivir fuera de la voluntad de Dios es ser uno tonto. Porque eso le va a acarrear problemas a la vida, le va a meter en conflictos, va a hacer la vida más difícil, lo va a hacer meterse en decisiones, hermanos, que lo van a hacer sufrir. Es tonto uno cuando no está haciendo la voluntad de Dios, pero es sabio cuando busca hacer la voluntad de Dios, pide la fuerza del Espíritu Santo y vive según la voluntad de Dios. ¿Alaban al Señor? Pregunta, porque otra versión traduce, sabe que las diferentes versiones dicen lo mismo, pero tratan de buscar la forma de que el lenguaje en el cual nosotros recibimos la Biblia sea más claro. Otra versión dice, sean reflexivos sobre cuál es la voluntad de Dios. Reflexionen en cada cosa, en cada situación, reflexionen en la voluntad de Dios. Entonces, yo le hago la pregunta en esta mañana, le hago unas preguntas en el nombre del Señor. ¿Es usted irreflexivo a la hora de actuar? ¿Es de los que actúa por impulso?
Y después, Señor, Hermano, aquí hay uno que dice, por tanto no seáis imprudentes. imprudentes, gracias hermano, imprudentes, tontos y reflexivos. No sean así. Busquen la voluntad de Dios en cada área de su vida. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nuestras vidas. Dios no quiere complicarnos la vida. Dios quiere, hermanos, que nuestra vida sea bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la pregunta ¿es usted irreflexivo? Actúa por impulso y después es de los que dice, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me metes en esto? ¿Por qué permites esto en mi vida? Lo volverá a ver el Señor diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? ¿Cuándo reflexionaste si eso era o no era mi voluntad? ¿Verdad? Entonces, ¿es usted irreflexivo? ¿Es usted insensato? ¿Es usted apresurado? ¿Actúa sin pensar? ¿Busca la voluntad de Dios en lo que hace? ¿Procura agradar a Dios? Contéstese a usted mismo como me lo he tenido que contestar yo cuando estaba haciendo este sermón. Porque la palabra de Dios es espada de dos filos. Tiene primero que cortar al predicador antes de cortar a los otros. Amén, hermanos. Amén. Hacer la voluntad de Dios cada día, hermanos, es tener la voluntad de Dios en el corazón. Hacer la voluntad de Dios cada día es que usted tenga la voluntad de Dios en el corazón. Que el hacer la voluntad de Dios no sea algo extraño para usted, sino que usted siempre lleve eso en el corazón. Eso, hermanos, nos hace mejores personas. Hacer la voluntad de Dios y tenerla en el corazón nos hace, hermanos, mejores personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hacer la voluntad de Dios nos va a hacer personas de calidad. Hacer la voluntad de Dios nos va a hacer genuinos, sinceros, valiosos, porque la voluntad de Dios está ligada con las cosas de la vida diaria. Bendito sea el Señor, la voluntad de Dios es lo que Dios desea. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Versículos 6 y 7. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, Efesios 6, 6 al 7. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, ¿haciendo qué? La voluntad. Entonces no estamos para hacer nuestra voluntad si somos verdaderos creyentes, ni vivir de acuerdo a la voluntad y las expectativas de otras personas. Estábamos de acuerdo. Amén. Y dice la Biblia que no debemos de servir al ojo, no debemos agradar a los hombres, sino que debemos de vivir como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios está en el centro de nuestros corazones. Y sigue diciendo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿De qué está hablando aquí? Imagínense que aquí está hablando del trabajo. Aquí está hablando del trabajo que usted realiza cada día en una oficina, en teletrabajo, en su casa, dando clases, el trabajo que Dios le haya dado. Y hermanos, la voluntad de Dios es algo tan especial que el Espíritu Santo se contrista cuando usted tiene un trabajo y pasa en una pura quejadera. Ay, mañana es lunes. Qué pereza, ¿verdad? Ojalá no llegue. Ojalá se estire hoy este domingo y no llegue mañana el lunes. Uy, otra vez. Ir a ver esas caras. Para lo que gana. ¿Ah? Y aquí que dice que el creyente que vive en la voluntad de Dios va a hacer ese trabajo no agradando a
las personas que lo están viendo. No preocupado por el patrón que aparece y lo ve, sino que va a hacer ese trabajo como sirviendo a Dios. Amén, hermanos. Va a hacer ese trabajo como sirviendo a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo hace usted su trabajo, hermano? ¿Cómo hace usted su trabajo? Hermano, es que si usted supiera, yo necesito un trabajo mejor. Claro que sí, Dios se lo va a dar, pero empiece a alabar a Dios por ese que ya tiene en este momento. Amén, hermanos. Aquí hay hermanos y hermanas por las que hemos orado su trabajo, y quizás les ha salido un trabajo temporal, no es lo que yo quiero, pero hemos clamado, hemos orado, han hecho ese trabajo con calidad como para Dios, y rapidito Dios les ha abierto una puerta en el trabajo que están esperando en Dios. Amén, hermanos. Pues vean cómo la voluntad de Dios tiene que ver con las cosas diarias. ¿Cómo valoras ese trabajo que Dios te ha dado, sobre todo en un tiempo cuando hay tanta gente sin trabajo? Más de 380,000 costarricenses sin trabajo. ¿Cómo valoras ese trabajo? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Amén. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Vamos a hablar un poquito más de la voluntad de Dios en la vida diaria. Vamos a Primera de Pedro. Ay, cada versículo los veo más serios. Bueno, pues espérense a oír estos. Primero de Pedro, capítulo 3, verso 17, ¿lo tienen? ¿Cuántos ya lo tienen? Primero de Pedro 3, 17. Oigan, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué le parece? Mejor es que padezcáis haciendo el bien, ¿si qué? Si la voluntad de Dios así lo quiere. Así que, hermanos, debemos siempre hacer lo bueno, pero escuche, no siempre por hacer lo bueno le va a salir todo bien. José fue un hombre que hizo siempre lo bueno y todo le salió mal, hasta que llegó el momento de Dios para ponerlo en la grandeza. Alaban al Señor, porque dice la Biblia: no para siempre estará caído el justo. Bendito sea el Señor. Pero hay tiempo, dice, en que la voluntad de Dios quiere que pasemos por ciertas dificultades. Hay tiempos, hermanos, en que la voluntad de Dios en su voluntad permite ciertos sufrimientos, permite ciertas cosas, permite a veces cosas que no tienen explicación. Amén. Amén. Y es interesante porque aquí nos habla, hermanos, de que hay personas en nuestro camino que puede que el diablo utilice, hermanos, para hacernos la vida cuadritos, para molestar en el trabajo, para perturbarnos la vida, para traer dolor a nuestra vida. Y entonces los cristianos podemos caer en la tentación, hermanos, de amargarnos, volvernos duros y decir: no voy a actuar bien. Pero, hermanos, dice: es mejor que padezcáis haciendo ¿qué? El bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, cuando vienen ciertas situaciones a nuestra vida y nosotros tenemos que cuestionarnos: ¿me estará viniendo esto a mi vida porque estoy actuando de una forma que no debo? Pero, hermanos, cuando vienen cosas a nuestra vida y nosotros nos examinamos y decimos: estoy haciendo la voluntad de Dios, y Dios está permitiendo esto, yo no sé por qué, yo no entiendo por qué, pero como yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo sé que en el tiempo de Dios Él se va a glorificar. Amén, hermanos, en el tiempo de Él.
Pero hay ocasiones en que la voluntad de Dios es que permitir que suframos ciertas cosas. Y dice la Biblia que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios. José siempre hizo lo bueno y sufrió. Quiso ser bueno con su papá y con sus hermanos, y los hermanos querían quitarle la vida y lo vendieron. Quiso ser bueno con el sacerdote, administrándole lo mejor que podía su casa, ¿verdad? Y quiso ser bueno con ese hombre, Potifar, y con Dios, no acostándose con la mujer que lo asediaba todos los días, y terminó en la cárcel. Quiso ser bueno en la cárcel, convirtiéndose en el ayudante del capataz y levantando, incluso lo vemos levantándole el ánimo a los que están afligidos en la cárcel, y se olvidaron de él. Pero dígame una cosa, todo ese sufrimiento que la voluntad de Dios permitió sobre él, y que él en ese momento no entendía por qué haciendo el bien, la voluntad de Dios permitía esas cosas, lo destruyeron. ¿Destruyeron a José esas cosas? ¿Qué hicieron? Lo formaron su carácter para que pudiera ser, dice la Biblia, el hombre más importante de toda la tierra en ese momento. ¿Cuántos alaban al Señor? Tanto que si usted lee con atención, dice que el mismo faraón le llegó a decir a José, que era más joven: usted es mi padre. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, hay cosas, momentos difíciles, situaciones difíciles que los creyentes no entendemos. La pérdida de un ser amado, sobre todo en estos tiempos, una situación de dolor, una enfermedad que nos aqueja, y decimos: ¿por qué? Bueno, hermanos, porque Dios así lo está permitiendo. Y podemos hacer dos cosas: o nos rebelamos contra Dios, o aceptamos la voluntad de Dios y permitimos que Dios nos fortalezca y que cumpla su propósito en nosotros. Amén, hermanos. Ve ahí mismo en 1 Pedro capítulo 4, un capítulo más adelante, el verso 19. ¿Lo tienen? De modo que los que padecen, ¿según qué? Oiga, entonces hay gente que padece según la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, sean muy delicados, tengan mucho cuidado en emitir un juicio sobre un hermano que está atravesando una situación difícil. Tengan mucho cuidado en decir: por esto, porque es pecador, porque ha fallado, porque está en esta situación. Tengan mucho cuidado, porque los verdaderos creyentes muchas veces sufrimos según la voluntad de Dios, porque Dios ha permitido ciertas cosas en nuestra vida que solo Él sabe por qué las permite. Y hermanos, juzgar en esas situaciones es ponerse en el lugar de Dios y es meterse con Dios. Hay que tener cuidado. Amén, hermanos. Ay, disminuyen los amenes. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben hacer? Encomendar sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estás en una situación difícil, has orado mucho, le has pedido al Señor, la situación no cambia, encomiende su alma al Creador, diga: Señor, si esto es parte de tu voluntad, si lo estás permitiendo en este momento, Señor, yo no entiendo, pero te alabo y voy a seguir haciendo el bien, voy a seguir sirviéndote. Amén, hermanos. Ejemplo rápido: José pudo haberse vuelto un amargado. En la cárcel pudo haberse devuelto un hombre amargado, grotesco, con facciones en su cara horribles, tremendas.
pero nunca se dejó vencer por el mal. Aunque no entendía por qué la voluntad de Dios permitía lo que estaba pasando, hermanos, siempre siguió haciendo el bien donde quiera que estuvo, sirviendo. Y dice la Biblia, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. Dios, si estás con él, ¿por qué no lo sacas? Los propósitos de Dios son mayores que los nuestros, porque nosotros no entendemos qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, y Él no tiene la obligación de explicarnos, porque Él es el creador y nosotros sus criaturas, porque Él es el Padre y nosotros sus hijos. Pero eso sí, dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, hermanos. Si hay, hermanos, un libro que nos cuesta digerir, es el libro de Job. El libro de Job presenta el planteamiento filosófico más grande de la historia hasta el día de hoy. ¿Por qué sufren los justos? Y es que para esa pregunta no hay respuestas cliché, no hay respuestas sencillas, ¿verdad? Vemos a Job sufriendo, ¿verdad? Vemos a Job pasando un momento difícil. Vemos a Job que se le mueren los siervos, se le mueren los hijos, pierde, hermano, las cosas materiales y le sale como una sarna maligna en todo el cuerpo, ¿verdad? Terrible, ahí rascándose con un tiesto. Y como si eso fuera poco, por eso le digo, alguien que me le ayude clarita, por favor, como si eso fuera poco, me le den la sillita a la hermana. Como si eso fuera poco, hermanos, vemos a Job con unos amigos que usted se desearía, los amigos de Job. Llegaron a visitarlo y se sentaron, dice, en silencio durante algunos días, nada más acompañándolo en su dolor. Hasta ahí había sabiduría, porque a veces lo que uno necesita cuando está atravesando un momento difícil, a veces no es ni que lo sermoneen, es nada más sentir que alguien está al lado de uno. Amén, hermanos. Que alguien está al lado de uno, que no diga nada. En una ocasión yo tuve una cirugía y tuve que permanecer como una semana solo en la casa, terrible, aburridísimo. Y dice la Biblia, lávate la lengua ajena. Eso fue hace muchos años. Y yo recuerdo al hermano José Joaquín, que llegaba a mi casa, cogía una silla, a veces no había nada que decir, el hermano se quedaba ahí sentado, en silencio, tranquilo. Qué bendición cuando hay hermanos así en Cristo. Amén, hermanos. Están al lado de uno. A veces no necesitan decir nada, solo estar al lado de uno. Hasta allá había sabiduría. Lástima que empezaron a abrir la boca, ¿verdad? Job, examínate. ¿No será que Dios te está castigando? ¿Cuál es el pecado que tienes oculto? Porque eso está muy raro, que a un hombre que ama a Dios le pasan tantas cosas malas. ¿Cómo es que se te cae el rancho, mata a los hijos, se te mueren los servidores, pierdes todo? Y además de eso aparece tu esposa, ayuda idónea, diciendo, viejo, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios, a ver si te mueres de una vez. Y qué cosa más tremenda, dice que el Señor le devolvió todo, pero no se llevó a la esposa, ¿no? Por eso le digo, Job es un libro difícil, ¿verdad? Yo siempre digo, qué raro, le dio el Señor nuevos hijos, le dio el Señor esto, le dio el Señor nuevo, pero no le dio nueva esposa, ¿verdad? Debe ser que necesitaba un poquito de sufrimiento el resto de su vida, ¿verdad? Pero hermanos, así es la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida. Permítame, hermanos, hablarle de nuestro ejemplo por excelencia, nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos, que no pecó.
Y está ahí, hermanos, en el huerto de Getsemaní, sabiendo que Él tiene que pagar por todos los crímenes, abominaciones, violaciones, pecados, inmundicia de todos los hombres, de todas las épocas, de todas las edades, y que Él iba a ser golpeado, que Él iba a ser desnudado públicamente, hermanos, y clavado en una cruz. Y Él lo sabía, y Él está ahí. Padre, ¿acaso no será posible que usted haga otra cosa para que yo no tenga que pasar esto? Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo ejemplo. Amén, hermanos. 3 veces oró el Señor así, y al final, ¿qué hizo? Aceptó la voluntad del Padre. Y dice el libro de Hebreos, revela que Cristo dijo: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hay cosas, sufrimientos, cosas, situaciones que en la vida no entendemos. Aceptemos la voluntad de Dios, no vivamos amargados. Busquemos el poder y la presencia de Dios, sigamos haciendo el bien cuando la voluntad de Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Y Dios a su tiempo, aún con ese sufrimiento, hará grandes cosas. ¿Pueden decir amén? El último ejemplo que doy en cuanto al sufrimiento es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía 2 sufrimientos. Uno era, hermanos, que era bien feo. Y ser feo no es una bendición, hermano. Porque si usted lee bien sus cartas, él dice: yo sé que mi presencia corporal no es grata. Yo sé que mi presencia corporal no es grata. Y algunos historiadores, gente que ha profundizado más, ha hecho cuadros de las facciones del apóstol Pablo, y créanme que era bien feo, ¿verdad? Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Verdad? Por dicha, no existían los espejos que hoy tenemos en esos días, ¿verdad? Sino que eran así de metal, ¿verdad? De bronce. Entonces la imagen no era muy perfecta, entonces se sufría menos, ¿verdad? Y lo segundo, hermanos, es que Pablo tenía una enfermedad que él llamaba un aguijón del diablo. Se ha descubierto que la enfermedad que Pablo tenía en sus ojos era una especie de tumor que le saltaba los ojos, se los sacaba hacia afuera y hacía que supuraran pus. Cosas que no entendemos. 3 veces le dije: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor dijo: no, Pablo, no te lo quito. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque vas a depender de mí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Tendría Dios una razón? Claro, el mismo Pablo la descubrió. Pablo dice que él recibió tal revelación de Dios como ninguno de los apóstoles, que él estuvo en el tercer cielo, donde vio cosas inefables que no le era permitido al hombre saber. Una vida sobrenatural, hermanos. ¿Y de qué correría Pablo el peligro con una vida tan sobrenatural? Del orgullo. Y si usted lee la vida de Pablo, a él se le zafan algunas frases, ¿verdad? Él dice: yo he hecho más que todos los apóstoles juntos. Bueno, no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces como que sí tenía problemitas, ¿verdad? Dice: yo fui a buscar a Pedro, Jacobo y Juan, los cuales eran columnas de la iglesia de Cristo. Fui a decirles cómo Dios me reveló el Evangelio y fui a ponerme de acuerdo con ellos, y la verdad es que nada nuevo me comunicaron. Sin embargo, dice, les di la mano en señal de amistad. Tenía sus problemitas. Entonces llega un momento en que Pablo dice, Dios permitió este aguijón en mi carne que me abofetea cada vez que yo quiero exaltarme. Cada vez que yo quiero llenarme de orgullo,
empiezo a padecer esa enfermedad. Cada vez que yo quiero llenarme de orgullo, empieza a supurar el ojito. Y eso me hace quebrantarme y depender del Señor y ser humilde y no perderme. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros sabe lo que nos toca vivir según la voluntad de Dios. Que nos dice Dios: encomiende su vida en mis manos, siga haciendo el bien, confíe. Es un acto de confianza extrema llegar a decir: Señor, yo no entiendo por qué me tocó vivir con esta situación, pero venga, acepto, ¿verdad? No entendemos por qué aquí en Pozo Libertad todos somos guapos, pero damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Ah? Gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, dígame, hermano, dígame, ¿verdad? Okay. Ahora, Dios nos hace un llamado en la Biblia, hermano. Dios nos hace un llamado a que si nosotros queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que conocer la voluntad de Dios en la Biblia. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 12. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué hay que hacer para conocer la buena voluntad de Dios? ¿Qué hay que hacer para conocer la voluntad de Dios? Dice el texto: renovar nuestro entendimiento. No vivir como el mundo. Dice: no se conformen a este siglo. ¿Qué es conformarse? Es tomar la forma. ¿Ha visto usted cómo es el agua? ¿Verdad? Si la deposito aquí en este vaso, adquiere la forma del vaso. Si la deposito en un plato, adquiere la forma del plato. Adquiere la forma, este líquido adquiere la forma del recipiente que lo tiene, se conforma. Pero la Biblia no quiere que usted y yo seamos como el agua. La Biblia quiere que usted y yo seamos firmes. Que no tomemos la forma del mundo, sino que nuestra mente, hermanos, sea transformada por la palabra de Dios. Que nuestra mente sea transformada por la palabra de Dios. Que nuestra mente sea transformada por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted vive en la voluntad de Dios. La versión Dios habla hoy dice: cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. La voluntad de Dios, hermanos, está expresamente declarada en la Biblia, pero usted me dirá: ¿cómo? Hay situaciones que la Biblia no dice qué hacer. Bueno, Dios se compromete a revelarte qué tienes que hacer en las situaciones difíciles, siempre y cuando tú obedezcas lo que la Biblia dice claramente que es su voluntad. Si no vivimos lo que la Biblia dice que es su voluntad, hermanos, Dios no se compromete a revelarnos situaciones particulares de nuestra vida. ¿Cuántos me están escuchando? Permítame mencionar cosas que la Biblia dice claramente que son la voluntad de Dios, en las cuales usted y yo debemos de vivir. Según de Pedro 3, 8 y 9. Según de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Lo tienen? Según de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. La promesa es su venida, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Que todos procedan al arrepentimiento. Dice: Dios no quiere
que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su voluntad. Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, no pensemos, será la voluntad de Dios que fulano se salve. Ya le he hablado mucho del Señor. Será la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que el ser humano puede aceptar o rechazar la voluntad de Dios. Por eso usted y yo debemos orar por las personas que no tienen a Cristo. Pero será la voluntad de Dios que yo ore por tal persona que ha sido tan malo, que es tan esto, que es el otro. Es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, y debemos de orar para que los corazones y las voluntades de esas personas se quiebren, se doblegan, se vuelvan sensibles, se vuelvan suaves a la voluntad de Dios y sean salvos. Dicen amén, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18, por favor. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Lo tienen? 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál será la voluntad de Dios? Aquí la Biblia lo dice. Dar gracias a Dios en todo, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, en un tiempo en que la gente vive quejándose, en que la gente vive murmurándose, en que la gente, hermanos, vive lamentándose de todo y quejándose de todo, Dios nos dice: mi voluntad es que seas agradecido. Oh, ¿cuántos dicen amén? Que seamos personas agradecidas, que sepamos dar gracias a Dios por todas las cosas. ¿Cuántas veces nos quejamos, hermanos? Porque tal vez ese día no está el bistec en la mesa que nosotros queríamos, ¿verdad? Y nos estamos quejando cuando tenemos un montón más de alimentos que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Dan gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermano, ¿cómo voy a dar gracias por esta situación? Claro, de gracias porque podría ser peor sin la ayuda de Dios. Amén. De gracias en esa situación porque Dios está con usted, no lo ha dejado. De gracias porque usted cuenta con la ayuda de Dios en esa situación. De gracias porque Dios ha prometido fortalecerle en esa situación. De gracias porque todo ayudará bien. Volvámonos personas agradecidas. Amén, hermanos. Yo les recomiendo, hermanos, lo que los psicólogos creen que ellos han descubierto, pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Desde hace tiempales. Yo les recomiendo que antes de dormirse, usted por lo menos piense en unas 5 cosas por las cuales tiene que darle gracias a Dios en ese día. Piense por lo menos 5 cosas por las cuales usted agradece a Dios antes de dormirse que han sucedido en ese día. Puede que ese día hayan sucedido cosas malas, puede que ese día haya sido difícil, pero le aseguro que en medio de todo, en ese día hay cosas por las cuales usted podrá dar gracias a Dios. Hermano, le voy a decir algo, le recomiendo que haga eso, porque ese es el mejor antídoto contra una vida amargada. Ese es el mejor antídoto contra la ingratitud. Y ese es el mejor antídoto contra la depresión. Que cada día usted puede terminar su día identificando por lo menos 5 cosas por las cuales usted puede dar gracias a Dios y puede alabar a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vaya por favor a 1 Pedro 2:15. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15.
Dígame amén, por favor. Dice así, porque ¿qué dice? Esta es la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Esta es la voluntad de Dios. Qué claro, ¿verdad? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagáis el bien. Es que a veces los cristianos, hermanos, lo que somos es que no somos proactivos, ¿verdad? A veces nos esforzamos por no hacer lo malo, pero no nos esforzamos por hacer lo bueno. Hay que dejar de hacer lo malo, pero hay que hacer lo bueno. Amén, hermanos. Porque esta es la voluntad de Dios, que hagáis el bien. Hermanos, las personas pueden argumentar en contra de la Biblia, las personas que nos rodean pueden argumentar en contra de Cristo, pero hay algo de lo cual no pueden argumentar, hermanos: de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si somos personas que hacemos el bien, si somos personas que procuramos el bien de los compañeros, de la familia, de los amigos, de las personas que nos rodean, si somos personas que procuramos el bien de los demás, de esos compañeros que no tienen a Cristo, procuramos el bien, procuramos ser amables, como dice la Biblia, hermanos, ese es el mejor testimonio que nosotros podemos dar. Y la Biblia dice, esa es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Okay. Vamos, hermanos, a un texto muy importante, y es 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Ya voy aterrizando, hermano, no se preocupen. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 3. ¿Lo tienen? 1 Tesalonicenses 4, verso 3, dice así: pues la voluntad de Dios, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, qué claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí lo dice. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que me santifique. Amén, hermanos. Que me santifique, ¿cómo? Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y repite: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Y todavía más serio: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es que usted y yo vivamos por encima del pecado. Santificarnos es vivir por encima del pecado. No debe haber lugar para la fornicación en la vida de un creyente. ¿Y qué es fornicación? Primero, todo tipo de inmundicia sexual. Eso incluye, hermanos, pornografía, situaciones en internet, infidelidad en mensajes y relaciones sexuales fuera del matrimonio. Amén. Disminuye los amén. Pero hermanos, ahí dice, esa es la voluntad de Dios. Claramente, hermanos. Y el último pasaje sobre la voluntad de Dios, ahí mismo en 1 Juan, capítulo 5, perdón, en 1 Juan, porque estamos en Tesalonicenses, en 1 Juan, capítulo 5, verso 14. ¿Lo tienen? Primero Juan 5:14 dice:
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Entonces la voluntad de Dios es que pidamos. Amén, hermanos. Dios no se incomoda porque seamos insistentes con la oración. Todo lo que usted y yo pidamos que está en armonía con la voluntad de Dios, Él lo va a conceder. Si Dios no nos concede algo es porque no es su voluntad. Y aunque a usted y a mí nos parezca que es justo tener ese algo, Dios, que conoce todas las cosas, sabe por qué no nos contesta. O por qué nos contesta negativamente, porque Dios siempre contesta. Amén, hermanos. Pero ¿qué nos invita aquí? A que oremos. A que oremos por todas nuestras necesidades, hermanos. A que oremos por la salvación de los hombres. Vimos que es la voluntad de Dios, la salvación de todas las personas. Entonces debemos de orar y Dios va a actuar. Hermanos, oren por esos familiares que tienen tiempo de no doblegarse a la palabra de Dios. Oren por ellos. Hermano, ¿cree usted que es la voluntad de Dios que usted sea un mejor esposo? Ay, Dios. Ore, esa es la voluntad de Dios. Dios le va a ayudar. ¿Cree que es usted la voluntad de Dios? ¿Cree que es la voluntad de Dios que usted sea una mejor esposa? Amén. Ore para que Dios lo haga en usted. Ore para ser un mejor hijo e hija, para portarnos mejor con nuestros padres, para darles el reconocimiento y la honra que necesitan. ¿Es la voluntad de Dios que usted crezca espiritualmente? Ore por eso. Señor, quiero crecer espiritualmente más, quiero conocerte, quiero que te manifiestes en mi vida, quiero que me hables en tu palabra, quiero que me hables en sueños. ¿Es la voluntad de Dios usarle o no? Ore para que Dios le use. Y es la voluntad de Dios prosperarle. Amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ore de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta que clara es la voluntad de Dios en la Biblia, hermanos? Ahora, es muy serio. Y con estos tres textos culmino. Nada más los voy a leer. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Dice ahí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es o no es importantísimo la voluntad de Dios? Claro que sí. No todo el que me diga Señor, Señor. No todo el que me cante canciones cristianas. No, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que haga milagros, porque si usted sigue leyendo ahí, hermanos, adelante, dice, hermanos, que muchos hablarán y le dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos el otro, hicimos milagros, sanamos, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. ¿Quién eres? No te conozco, nunca hiciste mi voluntad. Alaban a Dios. Segundo pasaje para terminar, Lucas 12:47. Lucas 12:47. ¿Qué tienen? Dice así: aquel siervo. ¿Cuántos son siervos de Dios en esta mañana? Entonces para ustedes, aquel siervo que conociendo que la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuántos quieren muchos azotes?
¿Conoce usted ahora la voluntad de Dios? Ahora usted es responsable, usted conoce la voluntad de Dios en esta mañana. Le he dado todos los textos del Nuevo Testamento que dicen: esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Si la hacemos, vamos a ser bendecidos. Si no la hacemos, recibiremos muchos azotes. Los azotes de la vida, los azotes de las malas decisiones. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, con este termino. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 2. ¿Lo tienen? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ni usted ni yo sabemos el tiempo que nos resta. Amén, hermanos. No sabemos el tiempo que nos resta. Solo sabemos que estamos vivos hoy, en este momento. Amén. Y sobre todo en esta época. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los malos deseos de los hombres, sino, ¿cómo dice? Conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y por si acaso dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho todo eso. Ahora vivamos el tiempo que nos resta conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Escuche, si usted se esfuerza por hacer la voluntad de Dios en cada circunstancia del camino, si usted lleva la voluntad de Dios en su corazón a lo largo de su vida, no solo va a encontrar mayor gozo, hermanos, no solo va a encontrar mayor satisfacción en su vida, sino, hermanos, que va a vivir con la recompensa de Dios y la bendición de Dios sobre su vida. Amén, hermanos. Si usted se esfuerza por hacer la voluntad de Dios revelada en la Biblia, Dios le revelará su voluntad para cada cosa específica en su vida que la Biblia no dice. Pero no podemos decirle al Señor: Señor, revélame acerca de tal cosa, si ni siquiera estoy obedeciendo lo que aquí dice que es su voluntad. Bendito sea el Señor. Y hemos sido llamados para hacer su voluntad y vivir para gloria de su nombre. Pongámonos en pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Permítenos, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. Permítenos hacer tu voluntad, Dios Santo, en todas las cosas, Señor. Queremos agradarte y queremos el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo. Si alguna de las cosas, Señor, que aprendimos en esta mañana, que son tu voluntad, no estamos obedeciéndolas, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a retomar esos versículos, a interiorizarlos, a orar con esos versículos, a orar. Enséñame como oraba David, a hacer, oh Dios, tu voluntad, y a pedir la fuerza, Señor, para no quedarnos en el deseo, sino en la obediencia, Señor, en la obediencia. Señor, no queremos ser de aquellos que digas en algún momento: no te conocí. No, Dios, que tal cosa no acontezca en nuestras vidas, que seamos creyentes de verdad, que amamos el hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y amén. Permanezca de pie un momentito, por favor. Sí, quisiera pedirle a mi hermano